Bienvenidos a nuestro canal de divulgación científica. Nosotros somos Federico Payac, Oscar Trinidad y su servilleta Emilio Esclavesante. El día de hoy veremos el muy interesante tema de espectrometría de masas. Así que abróchense los cinturones que este tema viene con todo. Este es un diagrama del espectrómetro de masas. Donde del lado izquierdo está el electrón de cañones, ahí se hacen los cationes, es decir, la sustancia que queremos analizar su masa se ioniza lanzándole electrones y eso después se manda por el sistema y se somete a campos magnéticos. Los campos magnéticos cambian la trayectoria de estas partículas cargadas y las cambian en función de su masa y la carga que tengan. Entonces van a describir distintas curvas en función de la masa y la carga que tenga esa partícula en particular, y digamos que justo se ve, aquí hay trayectorias que pegan más arriba y más abajo en la pantalla, y en función de esas variaciones de distancia podemos saber la masa, o la relación de la masa contra la carga que se tuvo, y sabiendo la carga que se generaron, es decir, cationes más 1 o más 2, podemos saber la masa específica de todo lo que pegó. Y en esa pantalla analizamos el porcentaje de cuánto pegó arriba y abajo para saber De los isótopos. cuánta es su abundancia o cuánto es lo que hay de cada una. Este es otro diagrama donde del lado izquierdo se explica mejor la parte de la generación de esto, pero está en inglés, donde está el evaporizador, que se calienta un filamento, que eso calienta la sustancia. Bueno, perdón, se calienta la sustancia, el filamento se calienta y libera electrones, esos electrones chocan con la sustancia, hacen que pierda electrones esa sustancia y quede cargada positivamente. Y después se manda a circular por el acelerador. ¿Cómo funciona el acelerador? El acelerador lo vamos a explicar ahorita. Esta es la parte magnética. Para describir un fenómeno magnético, tú tienes que usar la regla de los tres dedos. ¿Cuál es la regla de los tres dedos? Digamos que tienes la partícula moviendo para allá con carga, tienes el campo magnético como si fuera esta línea que se tiene acá, donde se apunta con el dedo medio, y el pulgar hacia donde esté dirigiendo es la fuerza que va a sentir esa partícula. Se escribe con la fórmula de la derecha. Visto ya con más a detalle lo que se está teniendo para acelerar a los cationes, bueno, más que nada para controlar su velocidad, es un esquema como este, donde se tiene carga positiva arriba, carga positiva abajo, bueno, y la fuente de donde están saliendo los cationes, y lo que pasa es que tú tienes la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica la tienes yendo del sentido vertical y la magnética la tienes entrando a la pantalla. Entonces, si tú usas la regla de los tres dedos y pones tu dedo índice apuntando hacia donde dice B, la velocidad, Tu dedo medio hacia la pantalla, indicado por las cruces que si fueran como tu flechas. dedo pulgar hacia donde está Tu dedo pulgar te va a decir la fuerza hacia donde estás yendo, entonces esa va hacia arriba, pero el campo eléctrico te manda hacia abajo. Entonces, justamente tienes la condición de que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica es igual a cero para que esto se mantenga en una línea recta. Es decir, esta fuerza de tu dedo pulgar te empuja hacia arriba, que es la fuerza magnética, y la fuerza eléctrica te está empujando hacia abajo. Si tú logras que justo sea cero, significa que va a lograr mantenerse a la mismita altura en todo el sistema. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú ves las fórmulas de acá, logras saber que la velocidad y que justo te va a mantener ahí es la que está entre el campo magnético, el campo eléctrico entre el campo magnético. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú justo en el espectrómetro de masas, este es un esquema más detallado, donde tú lo que necesitas saber es esa velocidad exacta con la que pasó. Y eso se tiene justo porque tienes aquí una apertura y una apertura acá, y para que justo se mantenga a la misma altura tuvo que haber llevado una velocidad adecuada, que es justo la que se describe con esta fórmula de acá. Ya desarrollado esto, las fórmulas son lo que se tiene en toda esta parte de acá, donde tienen la fuerza del campo magnético, y lo que pasa es que en este caso vamos a describir lo que sucede en la última curva, ¿ok? Entonces, la curva se describe con la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta, y en función de qué tan grande sea esa curva que describe, pues esta curva está en función de la masa. Eso se puede ver en las ecuaciones de acá a la derecha, donde fuerza es igual a masa por la aceleración normal, eso es el movimiento de aceleración centrípeta, y despejado es acá, la P de abajo es el radio. Despejando lo que es la fuerza como la fuerza magnética, bueno, sustituyendo el término de acá por la aceleración normal o la aceleración centrípeta, se tiene que el radio que se describe esté en función de estos parámetros. B0 siendo el campo magnético que se tiene acá y B siendo el campo magnético que se tiene acá. Podrían ser los mismos o pueden ser distintos. Una vez que se tiene esta ecuación y sabiendo lo anterior, que la velocidad que se logró tener aquí es igual a el campo eléctrico entre el campo magnético que se venía de acá, se hace el despeje, se sustituye
las variables y entonces se tiene que la masa entre la carga es igual al radio por el campo magnético que se tiene aquí, por el campo magnético que se tiene acá y entre el campo eléctrico. Entonces tú tienes el control de esas variables de la derecha. Tú sabes cuánto campo magnético le estás poniendo a cada cosa y cuánto campo eléctrico. Entonces, gracias a eso, tú puedes describir qué relación de masa-carga tiene. Y si tiene una masa muy grande, bueno, perdón, y si sabes la carga, o sea, si se generaron iones más 1, más 2 o más lo que sea, simplemente pasas la Q multiplicando y ya tienes la masa exacta en función del radio en el que golpeó acá arriba. O sea, si tienes un radio más grande o más chico, vas a describir más arriba y ese catión llega y pega en la pared y eso es una película fotográfica o un elemento para detectar y se pinta y en función de ese radio sabes exacto qué masa tuvo, teniendo todos los demás datos. Ahora veremos resultados de cromatografía de masas. Esta es una gráfica sencilla que describe los resultados de esta prueba. ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Lo primero que se debe mencionar es qué representan los ejes. La abscisa se mide en m sobre z, que es la razón de masa sobre carga con unidades de unidad de masa atómica sobre unidad de carga formal. La ordenada es la abundancia relativa, también nombrada intensidad en ocasiones, y como es relativa no tiene dimensión, lo que a su vez hace que no tenga unidades. También se puede expresar como un porcentaje. Para entender mejor esta gráfica, se debe regresar al funcionamiento del espectrómetro. Esta máquina detecta la masa y carga de iones individuales, y cada ion distinto produce una línea en la gráfica. A la línea más alta se le conoce como cima base y representa el ion que más veces fue detectado. A esta línea se le adjudica un valor arbitrario de 100 y las demás se medirán relativas a este pico. Esto se puede entender mucho mejor con un ejemplo. Esta gráfica representa la molécula del pentano y los iones que se crearon a partir de ese compuesto. Empezando con el ion más común, este tuvo una relación masa-carga de 43. Además, la carga de los iones es 1, lo que simplifica mucho el cálculo. Sabemos que el carbono tiene un peso atómico de 12 y el hidrógeno de 1. Haciendo el cálculo, 3 por 12 es igual a 36 y 7 restantes para 43. Así podemos saber que hay 3 átomos de carbono y 7 de hidrógeno. Lo que nos permite concluir que el ion más común es este. Aquí, el pentano se separa en un ion CH3CH2CH2, que como podemos ver tiene 3 átomos de carbono y 7 de hidrógeno, más un radical libre de carga CH2CH3. Ahora, con un artículo científico se puede mostrar un output de un experimento real. Este artículo trata acerca de las biopelículas delgadas. Estas películas delgadas son comunidades de microbios y se encuentran en casi todos los hábitats alrededor del mundo. Un detalle importante de estas películas delgadas es que les da a los microorganismos una protección adicional contra los fármacos diseñados para acabar con ellos. El objetivo de este estudio es encontrar la mejor manera para combatir estas defensas de los microbios. Para este estudio se utilizaron 3 métodos de microanálisis: TLC, Thin Layer Chromatography, GCMS, Gas Chromatography, Mass Spectrometry y NMR, Nuclear Magnetic Resonance. El estudio pertinente al tema es el de GCMS y se usó para determinar los componentes del aceite esencial de la corteza del árbol M. aromática. Se está estudiando este aceite para utilizarlo en la creación de fármacos que pueden traspasar y destruir estas biopelículas delgadas. Para esto se debe conocer exactamente los componentes y las cantidades de este, por lo cual el estudio de GCMS fue muy útil. Los resultados de la espectrometría de masas con cromatografía de gases son los siguientes. Como podemos ver, hay 7 picos principales. Esto nos dice que son 7 compuestos los importantes. El compuesto número 5 fue el más común. Eso lo sabemos porque es el pico más alto. Estos compuestos son los siguientes. En esta tabla se mencionan los nombres de los compuestos junto con su tiempo de retención en el eje X y el área de la cúspide, que es el eje Y. Como podrá notar, esta gráfica no utiliza masa sobre carga, pero tiempo de retención como su eje X. Este también es un método muy común para descifrar picos, especialmente en cromatografía. Recuerde que el análisis de este artículo es de cromatografía de gases con espectrometría de masas, lo que explica por qué se usó esta medición. El tiempo de retención es la medida del tiempo que se toma un soluto en pasar por una columna cromatográfica. Se calcula como el tiempo que pasa desde la inyección hasta la detección. Otros resultados son los siguientes.
En este caso hay 3 picos, pero solo 2 son suficientemente significativos para ser tomados en cuenta. El compuesto más común fue el que corresponde al segundo pico. Los compuestos detectados son estos. Finalmente, estos fueron todos los resultados de las pruebas de espectrometría de masas con cromatografía de gases que se mostraron en este artículo científico. Gracias a estas pruebas, los investigadores pudieron conocer exactamente todos los componentes de este especial aceite esencial, información que será muy útil al combatir contra las biopelículas delgadas de microorganismos dañinos. Hablemos un poco de la historia de la espectrometría de masas. Los fundamentos físicos por los cuales se basa la espectrometría de masas fueron descubiertos en el año de 1898, cuando el físico alemán Wilhelm Wien demostró que los haces de partículas cargadas podían ser desviadas por campos magnéticos. Además, posteriormente, concretamente entre los años de 1907 y 1913, el físico británico Joseph John Thomson observó que partículas cargadas negativamente también se veían desviadas, solo que esta vez por campos eléctricos. Todos estos descubrimientos le permitieron a Francis William Aston crear el primer espectrómetro de masas y que además le consiguió el Premio Nobel de Química en el año de 1922. En aquella época, dicho aparato permitió medir el peso molecular del helio, neón, argón e incluso logró confirmar la existencia de isótopos. Los precios para la adquisición de un espectrómetro de masas son muy variados. De acuerdo con la Universidad de Macquarie, los precios van de $75 hasta $6.300. Dichos precios van a ir en función de la rapidez con la que se pueden analizar los datos, el tipo de muestras que pueden analizarse, ya sea muestras biológicas o con un alto peso molecular, y un análisis con una alta resolución y alta precisión de masa. Por ejemplo, este espectrómetro de masas cuesta $6.300, utilizado principalmente para muestras biológicas, mientras que este otro espectrómetro de masa, con no tan alta resolución, cuesta $390. Las ventajas que podemos extraer del uso de un espectrómetro de masas es que es extremadamente sensible, lo que permite una mayor facilidad de análisis de las muestras, perfecto para identificar compuestos desconocidos, y además los precios pueden llegar a ser relativamente accesibles. Mientras que algunas desventajas es que no se puede diferenciar entre diferentes hidrocarburos que producen iones similares, no es posible separar isómeros ópticos ni isómeros geométricos.